Bienvenidos a la actividad 5, bienvenido a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular, Marco Legal de la Auditoría Digital. En esta oportunidad vamos a socializar el plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 4 actividades sumativas y 2 clases en vivo. La primera clase en vivo es la que estamos viendo y la segunda clase en vivo, aquí dice el 20, pero va a ser el 17, que es el día lunes, porque hasta el día lunes tendremos las clases en vivo, ¿ok? No tendría sentido hacerla el 20 porque el 21 termina el intensivo. Ok, luego tendremos 4 actividades sumativas. Uno es un informe de investigación, la segunda sumativa sería un estudio de caso, la tercera sumativa sería un informe interpretativo y la sumativa 4 sería la revista digital, que sería eh, basa- basada en la unidad 3, ¿ok? Y tienen estas 2 semanas para realizar las 4 actividades. Son actividades sencillas, deben seguir las instrucciones de las actividades y los criterios de evaluación, que es a través de ellos por lo cual nosotros calificamos sus actividades, que se califican a través de una rúbrica. Cada actividad tiene un 25% de ponderación y el intensivo termina el 21 de este mes, que sería la semana que viene. Ok, ahora pasemos a la presentación. La normativa legal de la auditoría digital en Venezuela evalúa no solo el rendimiento tecnológico, sino el cumplimiento de una arquitectura legal estricta en materia de delitos informáticos, firmas electrónicas, protección de datos e infraestructura crítica. En Venezuela, la auditoría digital no solo evalúa el rendimiento tecnológico, sino el cumplimiento de la arquitectura legal estricta en materia de delitos informáticos, firmas electrónicas, protección de datos e infraestructura. El marco legal que rige la auditoría digital en Venezuela. El ecosistema legal venezolano cuenta con normativas pioneras en la región para regular el entorno informático y probatorio. La primera ley sería la Ley contra los Delitos Informáticos. Es el pilar penal en auditoría y peritaje informático. Un auditor digital debe evaluar que la organización cuente con controles para prevenir los delitos tipificados en esta ley y a su vez garantizar que sus pruebas no transgredan estos límites. El artículo 6 de esta ley, que establece el acceso indebido y establece, sin autorización previa de la directiva, acuerdo de auditoría, las pruebas de penetración podrían ser tipificadas como delitos. Sabotaje o daño a sistemas, artículos 7 y 8. El auditor debe validar la integridad de los datos y asegurar que el malware o ataques no destruyan activos operacionales. Y el artículo 22 obliga a guardar estricta confidencialidad sobre la información hallada durante la revisión. Luego tenemos la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que regula el valor probatorio de la información digital. En su artículo 4, otorga a los mensajes de datos y archivos digitales la misma validez y eficacia probatoria que los documentos firmados en papel. El auditor debe verificar si las firmas digitales empleadas en la empresa están homologadas por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUCERTE. Exige que la evidencia recopilada en auditoría mantenga inalterabilidad comprobable mediante funciones y trazabilidad de cadena de custodia.
Decreto 3390. Uso prioritario del software libre. Para auditorías en la Administración Pública Nacional o empresas del Estado, el auditor debe verificar que los sistemas prioritariamente utilicen software libre y estándares abiertos desarrollados bajo lineamientos del Centro Nacional de Tecnología e Información. Protección de datos personales, habeas data. En Venezuela no existe una ley especial o única de protección de datos personales, por lo que el marco se articula mediante la Constitución y leyes sectoriales. La base constitucional sería el artículo 28 de la Constitución, que otorga a toda persona el derecho de acceder a la información que sobre sí misma o sobre sus bienes conste en registros oficiales o privados, conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad, y solicitar su actualización, rectificación o destrucción si fuesen erróneos o afectasen indebidamente sus derechos. Ley de bancos y otras instituciones financieras. Establece el secreto bancario. El auditor de infraestructura tecnológica en banca debe evaluar la confidencialidad absoluta sobre los datos de los clientes e historiales crediticios. Sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Han sentado jurisprudencia sobre el habeas data informático, exigiendo el consentimiento expreso del titular para la inclusión en bases de datos comerciales o crediticias. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Validar que la organización obtenga el consentimiento expreso para almacenar datos personales, garantizar el borrado seguro de bases de datos obsoletas o requeridas por los usuarios y asegurar que las bases de datos no se alojen en servidores extranjeros sin salvaguardar que vulneren la soberanía de los datos. Contratos informáticos en el derecho venezolano. Estos se rigen por el Código Civil venezolano, principio de autonomía de la voluntad, aplicando al entorno tecnológico, respetando normativas sobre derechos de autor e infraestructuras. Tipos de contratos. Licenciamiento y propiedad intelectual. Conforme a la ley sobre el derecho de autor, el auditor revisa que el software utilizado posea sus respectivas licencias para evitar responsabilidades penales corporativas por piratería de software. Acuerdos de nivel de servicio. Cláusulas contractuales donde se audita el tiempo de disponibilidad de proveedores de Internet o centros de datos locales. Contratos de servicios, evaluación de cláusulas sobre la ubicación física de datos, dado que transferir datos fuera del territorio nacional puede entrar en conflicto con normativas del sector público o bancario. Puntos regulatorios claves a auditar. Cláusula de confidencialidad. Indispensablemente según los parámetros del Código Civil y la Ley contra los Delitos Informáticos. Jurisdicción y ley aplicable. Comprobar que en contratos internacionales de infraestructura exista claridad sobre qué tribunales resolverán disputas, prefiriendo la legislación nacional para datos críticos. Derechos de autor. Exigir que los contratos con terceros que procesan datos de la empresa permitan revisiones técnicas en el sitio o la entrega de informes de auditoría independiente. Equivalentes de cumplimiento de control interno. Aunque la ley Sarbanes-Oxley, que serían las siglas SOX, es una ley federal de Estados Unidos, en Venezuela aplica en dos escenarios concretos. Uno, filiales de empresas multinacionales o que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, sector petrolero, consumo masivo, farmacéuticas, y las entidades con equivalentes regulatorios nacionales emitidos por entes de adscripción. Regulaciones locales equivalentes a los controles SOX. Tenemos a la SUDEBAN, tiene resolución de gestión de riesgo tecnológico. En la resolución 08318, 01920.
Exige auditar controles de acceso, segregación de funciones, continuidad del negocio e integridad de datos contables. SUDEASEC, providencias de control interno tecnológico, obliga a auditar los sistemas informáticos que soportan las reservas técnicas y la contabilidad de la aseguradora. SUNAVAL, que es el mercado de valores. Normas relativas a la administración de riesgos. Exige controles sobre las plataformas de intermediación de títulos valores para evitar manipulación contable o de mercado. CENIAT, tributario. Código Orgánico Tributario y providencias de facturación electrónica, máquinas fiscales. Audita la integridad de las bases de datos y sistemas de facturación para evitar la alteración de registros de ventas e impuestos. Segregación de funciones. Garantizar que en sistemas ERP, SAP, Profit Plus, Saint, Galac, un perfil del usuario no pueda crear un proveedor y a la vez registrar el pago. Auditoría de logs y trazabilidad. Los sistemas deben mantener eh, logs inalterables de las transacciones financieras para cumplir con las inspecciones del CENIAT o SUDEBAN. Planes de contingencia y recuperación, resguardo de copias de seguridad en ubicaciones físicas alternas dentro del territorio nacional. Digitalización de firmas de auditorías. La transformación digital ya no es una opción de vanguardia ni un sello de modernidad exclusivo para unos pocos pioneros. Es la única vía real para garantizar la continuidad, relevancia y calidad de nuestras firmas en el país. Hacer una pausa o tratar de la digitalización como un proyecto secundario ya no es prudente, es un riesgo operativo. En el entorno económico y social actual, la tecnología ha dejado de ser una herramienta de soporte para convertirse en el tejido mismo sobre el que se construye el futuro empresarial. La estabilidad de una organización ya no se mide por la solidez de sus estructuras físicas, sino por la flexibilidad de su infraestructura tecnológica. Las firmas que adoptan procesos digitales e inteligentes pueden pivotear ante crisis, cambios regulatorios o fluctuaciones del mercado local sin detener su operación. Mitiga el error humano y protege el conocimiento institucional, asegurando que el negocio siga marchando pase lo que pase. Relevancia. El cliente, el usuario y el talento actual son nativos digitales o hiperconectados. Perder el ritmo tecnológico es volverse invisible. Si las firmas locales no ofrecen experiencias ágiles, accesibles y personalizadas, serán rápidamente desplazadas por competidores globales o por nuevos actores más dinámicos. La digitalización nos permite escuchar el entorno en tiempo real a través de los datos, garantizando que nuestra propuesta de valor siga siendo atractiva y oportuna. La verdadera transformación digital no destruye el valor artesanal o profesional de nuestras firmas, lo potencia. Al automatizar las tareas repetitivas y burocráticas, los equipos pueden concentrarse en lo que verdaderamente genera valor: la estrategia, la creatividad y la empatía. El uso de herramientas avanzadas reduce los tiempos de respuesta y eleva el estándar de entrega, asegurando que el sello de nuestra firma sea sinónimo de excelencia. Digitalizarse no significa perder nuestra identidad ni deshumanizar nuestro servicio. Significa dotar a nuestras firmas de los superpoderes necesarios para sobrevivir, destacar y liderar en el tejido empresarial del país. No es una inversión para el futuro, es la póliza de seguro para nuestro presente. La verdadera digitalización exige superar la mera desmaterialización para ejecutar una reingeniería estructural y cultural. No se trata de cambiar el soporte del trabajo, sino la metodología operativa, el análisis de datos y la gestión de riesgos. La transformación cultural pasa del auditor de escritorio a un perfil crítico orientado a datos. Sustento normativo cumple con la NIC 1
gestión de recursos intelectuales, y la NIA 200, escepticismo profesional sobre poblaciones completas de datos. Interoperabilidad, ingesta directa de información desde las bases de datos de origen, para evitar manipulación en intermediarios como Excel. Sustento normativo. Responde a la NIA 500, confiabilidad e inalterabilidad de la evidencia. Y el artículo 6 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que es el valor probatorio. Gobernanza de datos. Control estricto del acceso para proteger la información sensible. Sustento normativo. Ampara el secreto profesional. Artículo 11, Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, y previene ilícitos regulados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, artículos 6 y 11, sobre acceso indebido y espionaje. Transición a la auditoría en tiempo real. Sustituye la auditoría tradicional por un monitoreo constante mediante accesos remotos seguros, APIs y VPNs. La auditoría tradicional se puede decir que era una revisión tardía, y la auditoría digital continua monitorea en tiempo real y alertas preventivas. Conexión continua y planificación dinámica, evaluación periódica que recalibra la matriz de riesgo a lo largo del año. Tiene su sustento normativo en el artículo 32 del Código de Comercio, oportunidad contable. La NIA 330, respuestas dinámicas al riesgo, y NIA 315, revaloración continua de riesgos. Detección temprana de anomalías. Emisión de alertas automáticas ante transacciones fuera de parámetros. Ejemplos: inconsistencias cambiarias o pagos sin retención del IGTF. Sustento normativo. Mitiga riesgo de defraudación o sanciones de clausura y multas según el Código Orgánico Tributario y providencias relativas al IGTF. Automatización de tareas respectivas. Liberación de cargas mecánicas al personal mediante la implementación de bots y algoritmos. Conciliaciones masivas. Cruce automatizado entre registros bancarios. Sustento normativo garantiza las reglas de valoración de divisas de las BENNIF y el convenio cambiario número 1. Muestreo inteligente. Sustitución de criterios subjetivos por modelos matemáticos como la ley de Benford. Sustento normativo, NIA 530, muestreo estadístico, y NIA 240, detección de fraude con rigor probatorio. Verificación de correlativos, fiscalización preventiva sobre secuencias de facturación y retención. Se sustenta en la Providencia 0071 del CENIAT y prevención de ilícitos formales, artículo 101 del Código Orgánico Tributario. Para garantizar la continuidad del negocio en el contexto venezolano, ante fallas eléctricas o de conectividad, se aplican las estrategias fundamentales. Cultura Cloud First. Consiste en la migración total hacia plataformas en la nube, eliminando la dependencia de servidores físicos locales. En el plano normativo, esta medida responde al componente tecnológico de la NIC 1, garantizando la disponibilidad y protección de los recursos bajo estándares internacionales de resiliencia como la ISO 27001. Sincronización híbrida. Permite a los auditores trabajar de forma offline en sus equipos locales, ejecutando respaldos incrementados automáticos hacia la nube en el momento en que se detecte una conexión estable. Esto asegura el cumplimiento de la NIA 230 sobre los plazos de compilación y archivos de papeles de trabajo. Transición de la auditoría tradicional. La auditoría tradicional opera bajo una revisión tardía orientada al análisis de hechos pasados. Modelo de autopsia. Auditoría digital continua. Implementa un monitoreo en tiempo real con capacidad de emitir alertas preventivas para una gestión dinámica de riesgo.
Modelo propuesto plantea una arquitectura escalar estructurada en cuatro capas interconectadas para transformar operativamente las firmas de auditoría. Primera capa sería la infraestructura. La segunda capa serían datos, ingesta y estandarización conectados. La capa 3 sería analítica, auditoría inteligente. Y la capa 4, entrega, experiencia del cliente. La auditoría tradicional opera como autopsia, ya antes lo había dicho, y la auditoría digital continua implementa monitoreo en tiempo real. Estrategia de implantación y perfil del auditor digital. La infraestructura híbrida y software, selección de software con capacidad offline y sincronización cloud. Equipo campeón y cliente piloto, personal con perfil técnico, contable y competencias en tax. NIC 1, clientes medianos con ERPS estandarizados para controlar el volumen transaccional. Evolución del perfil del profesional. Las NIAs 315, 330 y 240 exigen comprensión del entorno y uso de tax. El principio de idoneidad profesional prohíbe asumir encargos sobre ERPS complejos sin capacitación. Se requiere dominio del SQL, blockchain y normativas SUNACRIP. La ciberseguridad, autenticación 2FA, artículo 6 de la Ley contra Delitos Informáticos, cifrado, artículo 11 de la misma ley, y firma electrónica con criptografías asimétricas, artículos 5 y 16 de la LMDFE. Reducción de horas, hombres, coberturas del 100% de población. Viendo que se me acaba el tiempo, eh, porque ya son las 6:38, eh, 6:38, sí. Quería saber qué dudas tienes. No, hasta ahorita pues le estoy escuchando. Tengo Ok. que leer. Ajá, sí. Como te dije antes, las actividades son bastante sencillas. Ujú, Lo de esta materia es muy importante porque ya en la actualidad todo es digitalizado. ujú, Ya pronto entrarán en vigencia por el CENIAT las, las declaraciones de IVA directas. Ya no van a tener que hacer declaraciones, sino que el CENIAT va automáticamente a hacer las recaudaciones. Cada vez que uno paga, cada vez que uno va al mercado, va a ser directamente eh, depositados esos impuestos de IVA directo al CENIAT. ujú, Entonces, esto lo que nos dice es que, bueno, hay que actualizarse, hay que usar la inteligencia artificial a favor nuestro, por ujú, supuesto, con ética profesional. claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, pues voy a empezar a hacer la primera actividad y pues si tengo alguna duda, em, el lunes que nos volvamos a conectar, Perfecto, si Dios perfecto. quiere, ahí Y, le igualmente, en cualquier duda que puedas tener, me la puedes hacer llegar por la mensajería o por el el, foro. el foro de dudas, ¿ok? Ujú, está bien. Y yo siempre las voy a estar leyendo porque me llegan a mi correo y entonces la puedo ver por el teléfono en cualquier momento, ¿ok? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya que no tienes nada más que preguntar y yo no Ujú, tengo otra cosa que decirte, me despido y espero que tengas éxito en este intensivo 2026-4. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno.